Bueno, y quiero comenzar leyendo un texto, ¿verdad? Que es el Salmo 139:13, que dice, leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y con esta introducción les cuento que así comienza mi historia, como la de todos nosotros. Dios nos escogió. Es algo que está escrito y que es así. A mi mamá le dijeron que, porque ella tenía lupus, y le dijeron que no podía salir embarazada, que debía abortar, que debía sacar a la niña que llevaba en su vientre. Mi mamá comentó a sus familiares, mi tía, que en este momento ella es cristiana, le dijo, claro, en ese momento no lo era, pero ella le dijo a mi mamá que si era la voluntad de Dios, que naciera, y bueno, y si tocaba que muriera, que partiera, fuera así pues, pero que no hiciera el procedimiento del aborto. Bueno, el 4 de febrero de 1995 nació mi persona, 7 mesina, súper chiquitica. Siempre me contaban que cabía en una cajita de zapatos, muy pequeñita. Yo puedo decir que desde allí comienza mi historia. Sí. Muchas cosas pasaron. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Y allí comienza todo, pues. Digamos que comienzan las pruebas. En ese mismo sentido que parte mi mamá, en esas carencias digamos, emocionales, me dediqué, ¿verdad?, a ocupar mi mente, en no pensar en ese vacío que había dejado la muerte de mi mamá. Y mi mente se concentró fue en estudiar mucho, en hacer muchos cursos, en mantenerme ocupada. Les puedo decir que nunca lloré a mi mamá, nunca la lloré. Simplemente fue como un bloqueo que hice. Y bueno, en ese mismo que me puse a hacer muchas cosas, entré a la universidad a estudiar bioanálisis. Realmente me enfoqué demasiado en conseguir un título, en lograr esas cosas, esas metas que muchas veces tenemos. Y realmente no me preocupaba bien por la alimentación. Era más que todo como estaba obsesionada por pasar, por superarme. Cuando comencé así como a sentirme un poco mal, a hincharme, ya no estaba orinando como debía y no me daba cuenta porque estaba muy ocupada, no me fijaba realmente. No dormía bien estudiando y todo esto. Cuando luego me voy al médico, y ese día tenía una actividad en la universidad, pero mis compañeros me dijeron, no, Yuse, tienes que ir a ver al médico, no puedes estar así, tienes esos valores muy, muy elevados. Me fui al hospital. Cuando llego, me veo con una doctora y ella me dice que debía dializarme. Y yo sentí en ese momento como que el mundo se me vino encima. Yo sentí como una montaña me cayó encima. Se me vino el mundo, literalmente. Bueno, y allí comienza un proceso muy fuerte en mi vida.
realmente una situación que no esperaba, pues, y que nadie espera. Nadie espera y nadie piensa en enfermarse ni nada. Pero bueno, yo nunca le reclamé a Dios, ni le dije Dios por qué, ni peleé con él ni nada. Simplemente lo asumí como una condición que le puede pasar a cualquiera. Y simplemente me llené de fuerzas y a seguir. Y fue muy rudo, o sea, la colocación del catéter, toda esa situación. Estaba yo hinchada ya. No toleraba las comidas, yo vomitaba. Todo ese proceso. Yo seguí mi vida, después luego traté de adaptarme. Seguí yendo a la universidad porque yo dije, si me quedo en casa a verme el catéter y analizar cómo estoy, o sea, me va a sentir muy triste, me voy a deprimir, entonces yo prefiero ir a la universidad y olvidarme de esto, o sea, y así lo hice. Pero Dios siempre estuvo conmigo en cada cosa que yo necesitaba. Pero hubo un momento clave donde Dios se reveló a mi vida, porque en un día que yo fui a la diálisis, yo me sentí muy mal, descompensada luego que salí de la diálisis. Recuerdo que me dolía mucho el estómago y yo le dije a una enfermera que me llevara al baño. Yo no podía caminar y me sentaron en una silla de ruedas porque estaba muy débil. Ella me llevaba al baño y cuando yo me levanto para sentarme en la poceta, me desmayé. Me desmayo. O sea, pierdo la noción de lo que es la conciencia aquí en la tierra. Pero mi espíritu estaba consciente. No sé si es el espíritu, pero había conciencia dentro de mí. Y pasa que luego que yo me desmayo, caigo en un túnel, esto es espiritualmente, porque aquí en la tierra estaba yo, solo mi cuerpo, sin conciencia. Y yo caigo en un túnel negro, tenebroso, y caía a una velocidad muy rápida, como de cabeza, muy rápida. Pero yo tenía conciencia, yo podía sentir cómo caía. Y yo empiezo a mirar y ahí sí me acordé de Dios. Y le dije, Dios, ¿qué es este lugar tan horrible? Y yo empecé a llamar a Dios y lo llamé una vez y lo llamé 2 veces. Y en la tercera vez yo vi como una mano entró a ese hoyo feo y espantoso, donde habían, por cierto, como rostros que giraban sobre mí y hablaban hacían muchos ruidos y voces que no entendía, en un idioma extraño, y giraban sobre mí. Y en eso que entra la mano y me ala por un pie con gran fuerza hacia atrás y me saca de ese hoyo, de ese abismo. Cuando me saca la mano, yo siento como entra en mi cuerpo. Y fue demasiado impresionante. Yo no entendía qué había pasado. Yo no lo entendía. Y las personas que estaban alrededor de mí, alentándome, pues, dándome los primeros auxilios, me preguntaban que por qué lloraba, porque yo comencé a llorar del miedo, por esa experiencia tan fuerte, tan terrible. Y ellos me preguntaban, yo sé qué pasa, ¿por qué estás llorando? Yo no les decía nada porque ni yo misma sabía qué me había pasado, ni entendía nada. Pero luego yo buscaba como personas que hayan pasado situaciones así, porque yo misma dudaba
Yo decía, ¿será que yo lo soñé? Esto, pero a la vez sé que no, porque fue demasiado real, y cuando yo entré en mi cuerpo yo estuve consciente de cuando entré, del momento de que la mano me sacó y yo entré en mi cuerpo, estuve consciente siempre. Y bueno, en esa búsqueda, un día mi tía viene y me da una palabra en la Biblia y dice: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y yo entendí que ese que me sacó de ese hoyo fue Jehová, porque yo a él clamé. Y así comienza la historia de Dios, de esa misericordia que tuvo Él conmigo, gracias a las oraciones de mis tías, que oraron mucho por mí, y Dios tuvo una infinita misericordia.